Hace 66 millones de años, al final del período Cretácico, el planeta perdió a sus dinosaurios. Todo el mundo sabe que esto sucedió debido a una catástrofe global. Pero, ¿qué sucedió inmediatamente después de la extinción masiva? Decidí retroceder en el tiempo por un tiempo y ver por mí mismo. Y resulta que todo era completamente diferente de lo que estamos acostumbrados a pensar. Hoy vamos a visitar un planeta que los humanos aún no han pisado. Un planeta que casi fue destruido por el impacto de un meteorito. Descubrirás cuál de los antiguos habitantes de la Tierra murió inmediatamente. Verás quién logró sobrevivir. Aprenderás a qué cambios climáticos tuvieron que enfrentarse y cómo la Tierra se estaba recuperando de un monstruoso desastre al final de la era mesozoica. Un gran asteroide o cometa se estrelló contra la Tierra. Los científicos todavía están discutiendo sobre esto. El diámetro de este cuerpo celeste oscilaba entre 11 y 80 kilómetros impares o entre 7 y 50 millas. Eso es en promedio. Podría haber sido del tamaño de la ciudad de Washington, D.C., cuando un borde del asteroide ya había tocado el suelo. El otro extremo estaba más alto que la zona de vuelo del Boeing 747. Tal colisión no podía pasar sin dejar rastro. El asteroide dejó un cráter gigante. Cubría la mitad del Golfo de México. Y no es de extrañar que el cráter tenga un diámetro de 150 kilómetros o 93 millas y una profundidad de aproximadamente 20 kilómetros o 12 millas. Esta no fue la primera colisión entre nuestro planeta y un cuerpo celeste, pero se ha convertido en una de las más grandes. El mundo cambió en un instante. El impacto provocó megatsunamis con una altura de más de 100 metros o 330 pies que llegó al territorio de los actuales Texas y Florida. Otras fuentes indican una altura de 300 metros o 985 pies. Esa es, por ejemplo, la altura de la Torre Eiffel. Y algunos afirman que la primera ola subió hasta 1,5 kilómetros o 9 o 10 de una milla de altura. 5 Torres Eiffel. El asteroide desplazó tanta agua del océano que enormes olas rompieron en la costa durante 10 horas. Y este no es ni siquiera el peor de los casos. Si el impacto hubiera sido más profundo, los tsunamis habrían sido aún más altos. La explosión que se produjo cuando cayó el cuerpo celeste fue unas 100 millones de veces más potente que el famoso zar termonuclear. Los bosques de bomba dentro de miles de kilómetros o cientos de millas fueron destruidos en solo un segundo. Algunos científicos creen que la explosión fue equivalente a 100 millones de toneladas de TNT. Fue suficiente para destruir la costa, causando terremotos de 12 puntos y deslizamientos de tierra hasta Argentina. Y estos a su vez, causaron nuevos tsunamis, una verdadera cadena de horror. Imposible de sobrevivir si te encuentras en su camino. Pero esto fue solo el comienzo del desastre. La energía con la que el asteroide se estrelló contra la Tierra fue suficiente para incendiar el paisaje en un radio de 1500 kilómetros o 930 millas. Incluso los dinosaurios enormes como Diplodocus murieron. Aquellos que no fueron alcanzados por la explosión o el fuego fueron arrastrados por la ola en retirada. Diminutas partículas de roca y otros fragmentos fueron arrojados a la atmósfera. Más tarde, los geólogos encontraron estos fragmentos en todo el mundo porque después de ser lanzados al aire unos 40 minutos después, las partículas comenzaron a caer rápidamente. Eran como gotas de vidrio caliente. Allá, la energía cinética equivalía a 20 millones de megatones de TNT, y toda ella se convertía en calor. Cada partícula que caía se convertía en una lámpara incandescente. Juntos, calentaron rápidamente la atmósfera y la Tierra se convirtió en un verdadero infierno. La gran mayoría de los dinosaurios y muchos otros organismos terrestres se encontraban en la zona afectada. Después de evitar un tsunami o un terremoto, probablemente murieron después de unas horas debido al intenso calor. El planeta, previamente cubierto de bosques, se incendió casi instantáneamente. Alrededor del 75% de los seres vivos fueron destruidos, incluido cualquier mamífero que pesaba más de 25 kilogramos o 55 libras. La lluvia ácida oxidó los océanos. La mitad de las especies de plantas también murieron inmediatamente o en unas pocas horas. Hollín de los incendios combinado con polvo del impacto bloqueó los rayos del sol. La Tierra estuvo privada de la luz solar durante aproximadamente un año. Esto afectó mucho el clima. Al final, algunas de las plantas que lograron sobrevivir al impacto también murieron después de que estos grandes herbívoros sobrevivieron milagrosamente. Entonces agua de carnívoros, los ecosistemas también fueron destruidos, pero no completamente. Por ejemplo, las tortugas y los ancestros de los cocodrilos lograron sobrevivir. Algunos investigadores llaman al ambiente de esa época lunar desolado y árido. Tal como estaban las cosas, era casi imposible sobrevivir en tales condiciones. Sin embargo, la vida en nuestro planeta no se detuvo. Como dije, todos los animales grandes murieron. Los que quedaron comenzaron a repoblar la Tierra. Los foraminíferos fueron los primeros en recuperarse. Se trata de organismos unicelulares que aparecen en el cráter pocos años después del impacto. Entonces los helechos se despertaron. En apenas un milenio, pudieron expandirse y ocupar casi todo el espacio que quedaba.
Pero los grandes mamíferos se enfrentaron a condiciones diferentes. No había suficiente comida, por lo tanto, solo animales pequeños que no pesaban más de 600 gramos o 1 de cada 3 décimas de libra vagaba entre los helechos. Había solo unas pocas plantas con flores y semillas nutritivas en el mundo. Pero después de 100.000 años, los mamíferos volvieron al tamaño de un mapache. Los helechos fueron reemplazados por bosques de palmeras. Había más comida. El mundo estaba volviendo poco a poco a la normalidad. 200.000 años después, el llamado período de la palma fue reemplazado por el período del pastel de nuez. Por supuesto, entonces no se preparaban pasteles, pero ellos no eran como las plantas. Esto significa que había alimentos mucho más nutritivos. Los mamíferos se aprovecharon de esto. La diversidad de especies aumentó unas 3 veces. Los individuos más grandes llegaron a 25 kilogramos o 55 libras. Este es el peso de un castor o gacela bastante grande. Parece que los mamíferos evolucionaron junto con las plantas. Finalmente, unos 700.000 años después, aparecieron los frijoles. Y esto es mucho más importante de lo que parece. A primera vista, los frijoles funcionaron como barras de proteína para los mamíferos antiguos. Aumentaron aún más el tamaño de los animales y al mismo tiempo la diversidad de especies. En esta etapa, los futuros gobernantes del planeta pesaban más de 50 kilos o 110 libras. Esto es aproximadamente el peso de un gran guepardo moderno. Los antiguos mamíferos eran 100 veces más pesados que sus antepasados, que vivían entre los helechos en menos de 1.000.000 años. Sí, para un ser humano o cualquier otra criatura, eso es mucho tiempo. Pero para la evolución, no es nada. Los océanos se recuperaron mucho más lentamente. Los científicos estiman que les tomó alrededor de 3 millones de años. Solo entonces el flujo de materia orgánica volvió a la normalidad. Nuevas especies ocuparon los nichos ecológicos vacantes. Los paleontólogos consideran que las aves son uno de los pocos dinosaurios supervivientes. Sus parientes no aviares se extinguieron, pero una pequeña porción de lagartos aún se adaptó. Lo más probable es que les ayudará su capacidad para bucear, nadar o buscar refugio en el agua y los pantanos. Muchas especies de aves pueden construir nidos en el suelo. Todo esto ayudó a sus ancestros a sobrellevar el horror que sucedía a su alrededor. Como resultado, la vida en la Tierra volvió a la normalidad. Con el tiempo, la evolución condujo a la aparición de los humanos. Esto no hubiera sucedido sin que el asteroide chocara contra la Tierra. Podemos decir que fue un detonante de la evolución humana, pero ¿qué pasaría si tal desastre volviera a ocurrir? Bueno, ya tienes una idea aproximada. Seguramente la mayor parte de la humanidad no sobreviviría a un nuevo ataque desde el espacio. Pero nuestro planeta ciertamente se recupera. La vida continúa a pesar de que hoy estamos hablando de eventos que ocurrieron hace decenas de millones de años. Los científicos saben mucho sobre ellos. Esto fue posible gracias a los fósiles, así como a varias muestras de tierra y piedras, por ejemplo, de los huesos de antiguos mamíferos y lagartos. Los científicos han aprendido que cuando terminó la era de los dinosaurios, llevó mucho tiempo averiguarlo. Si te gustó el vídeo, dale manita arriba. No olvides suscribirse al canal si aún no lo ha hecho. Y haga clic en la campana para recibir notificaciones oportunas de vídeos nuevos e interesantes que lo esperan. Más adelante.